Can you sing it with us? For there is. Well, I think it was something significant. I've known Raul Castro quite well for a number of years. I don't hesitate to visit Cuba when I want to, and I've known his brother Fidel as well. But that was the first time, I believe, that an incumbent American president has shaken hands with a leader of Cuba, and I hope it'll be an omen for the future. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Fue un apretón de manos en Sudáfrica que ha recorrido el mundo entero. Hoy el presidente de este país, Barack Obama, y el gobernante de Cuba, Raúl Castro, se saludaron cordialmente en el acto de homenaje a Mandela en Johannesburgo. Ahí está, ahí lo están presenciando en cámara. ¿Un gesto para la televisión o significa algo más? Tenemos un análisis muy amplio. Mientras tanto, dentro de Cuba, aparentemente las cosas poco han cambiado porque la policía política arrestó hoy a disidentes, selló sus casas y bloqueó algunos de sus teléfonos. Todo supuestamente para impedir que se celebrara el Día Internacional de los Derechos Humanos que se celebra el día de hoy. Esto y más en este programa. Bienvenidos a María Elvira, el primer programa de información y análisis para todos los hispanos de Estados Unidos, ahora en CNN Latino. A trabajar. There are too many people who happily embrace Madiba's legacy of racial reconciliation, but passionately resist even modest reforms that would challenge chronic poverty and growing inequality. There are too many leaders who claim solidarity with Madiba's struggle for freedom, but do not tolerate dissent from their own people. And there are too many of us on the sidelines, comfortable in complacency or cynicism, when our voices must be heard. Mandela es un ejemplo insuperable para América Latina y el Caribe, que avanzan hacia la unidad e integración en beneficio de sus pueblos, respetuosos de su diversidad, con la convicción de que el diálogo y la cooperación son el camino para la solución de las diferencias y la convivencia civilizada de quienes piensan distinto. Bueno, han sido 5 décadas de tensiones, insultos y desencuentros, pero el presidente Barack Obama y Raúl Castro se dieron un apretón de manos inesperado y en las redes sociales de todo el mundo se está especulando si esto podría abrir una nueva era en las relaciones entre estos enemigos históricos. Tenemos un panel de lujo, le damos la bienvenida al señor Carlos Alberto Montaner vía satélite desde nuestros estudios en Brickell. Gracias, Carlos Alberto, analista político, una de las mejores plumas que tiene el exilio cubano, y le damos las gracias nuevamente. También está Arturo López Levy, analista político, investigador y profesor adjunto de la Universidad de Denver. Gracias por estar con nosotros, un hombre que nos puede explicar muy bien qué es lo que está pensando un sector dentro de Cuba. Le damos la bienvenida a Darcy Ferrer, que Darcy Ferrer es un médico muy valiente, que un día como hoy, el Día de los Derechos Humanos, recibió bastantes golpes por el gobierno de Cuba. Gracias, Darcy. Y a su lado, Leonardo Calvo, opositor cubano que vive en Cuba, miembro de Arco Progresista, que es uno de los grupos de centro izquierda dentro de Cuba. Muchas gracias, Calvo, por estar con nosotros en el programa por primera vez. Vamos entonces a empezar con usted, López Levy, que no lo tengo usualmente en el programa. Le doy las gracias y la bienvenida. ¿Qué significa este gesto por parte del presidente Obama y el hecho de que veo que el lenguaje corporal de Raúl es de bastante solidaridad? ¿Cómo lo lee usted? Yo creo que no hay que exagerar lo que es un apretón de manos, pero a nivel simbólico es importante. Esto no es la primera vez que ocurre, pero dado que en las relaciones entre Cuba y Estados Unidos lo normal ha sido desviarse de la norma protocolar, recordemos la crisis que hubo en las relaciones
cubano-mexicana por la insistencia del presidente Bush de no saludar al presidente Fidel Castro durante la cumbre de Monterrey, el hecho de que los dirigentes se comporten con civilidad, que el presidente Obama y el presidente Raúl Castro se den la mano, a mí me parece que abre espacios para que los funcionarios encargados de las negociaciones en curso entre los dos países y los sectores que en los dos países quisieran ver mejores relaciones tomen cierto impulso. Carlos Alberto. Más que eso, yo creo que no se debe ver en este apretón de manos. Carlos Alberto, sin duda que dice la Casa Blanca oficialmente que esto no fue planificado, pero repito lo que le decía López Levy, veo que por parte de Obama hay un intercambio de palabras, no es solamente un apretón de manos, y por parte de Raúl Castro también se ve una posición desde el punto de vista del lenguaje corporal muy que se acerca, amistosa. ¿Cómo lo lees tú? Bueno, yo creo que fue realmente una cosa puramente protocolar, se estaba en la fila, se saludaron, el presidente Obama es un hombre jovial, uno puede elegir o no, yo me acuerdo cuando Felipe González eligió no saludar de ninguna manera a Pinochet, es decir, uno puede elegir no tratar a los dictadores, es algo que hacen los líderes democráticos a veces no lo hacen. El presidente Clinton en su momento había saludado también brevemente a Fidel Castro en un lugar en el que coincidieron. Eso no tiene realmente importancia. Lo que sí tiene importancia es lo que dijo Obama, que yo creo que sí fue directamente una alusión a la falta de democracia en Cuba, que por una parte pueden reivindicar la figura de Mandela y sin embargo por otra hacen lo contrario de lo que hacía Mandela. Si Raúl Castro quisiera realmente aprender del fenómeno sudafricano, él a quien se parece en esta situación es a de Klerk, que él debería sentarse con la oposición democrática y debería buscar una solución, no con los Estados Unidos, que eso sería una actitud platista, sino buscar una negociación con la oposición democrática para poder salir pacíficamente de una situación realmente desastrosa. Ahora, oposición democrática es la perfecta frase y aquí hay una oposición democrática. Calvo, usted que vive en Cuba, arco progresista, le preguntaba a uno de sus líderes cómo es posible si ustedes están en contra del embargo, que ustedes están a favor de la reconciliación, del diálogo, del entendimiento con el gobierno de Cuba, aún así ustedes también reciben palos. Y recibimos la misma actitud y proyección y diseño de las autoridades en su estructuración represiva que los demás. Pues el gobierno cubano lo que no soporta es la alternativa, lo que no soporta es la oposición, lo que no soporta es la posición contestataria. No es un asunto ideológico puramente, ni siquiera de diseños políticos. Ellos necesitan hegemonizar y mientras más débil es su proyección, más débil es su proyecto, más necesitan hegemonizar. Y ahora vamos a hablar sobre lo que ocurrió en el día de hoy, pero Mandela, que es una de las grandes figuras a favor de la reconciliación, del entendimiento a nivel mundial, negro, al igual que son ustedes. ¿Cómo ustedes pueden interpretar que uno de los 5 gobernantes que habló en la recordación de su fallecimiento, en el gesto póstumo sobre este señor tan conocido a nivel mundial, haya sido Raúl Castro? Tal vez el asunto es que los gobernantes surafricanos no pudieron desembarazarse de los compromisos históricos que tienen con... ¿Por qué tenían que haber tenido un compromiso histórico con el gobierno de Cuba? Por las relaciones que tuvieron durante toda esa etapa, la lucha contra la apartheid y el ambiente de identidad ideológica. Pero lo importante es que Raúl Castro va a cantar loas allí a Nelson Mandela, pero nunca en Cuba se ha publicado un discurso de Nelson Mandela. Y ese es lo realmente importante y trascendental del asunto, y que el espíritu que representa Mandela y que tan importante es para Cuba y para la reconstrucción de Cuba, no ha tenido un reflejo en la proyección del gobierno cubano hacia la sociedad. Y vamos a ver si esto que vamos a escuchar ahora, que son las palabras de Raúl, se escuchan en Cuba. Adelante, señor director. A sus compañeros de lucha, dirigió a su pueblo en la batalla contra la apartheid para abrir el camino hacia una nueva Sudáfrica no racial y unida en la búsqueda de la felicidad, la igualdad y el bienestar de todos sus hijos, para superar las secuelas del colonialismo, la esclavitud y la segregación racial. Señor López Levy,
usted conoce y que ha estado estudiando lo que ocurre dentro del gobierno de Raúl Castro. Estas son palabras que, como dice el señor Calvo, no son necesariamente que se traducen a la realidad y a las políticas de gobierno. Bueno, yo creo que ese tipo de palabras van a ponerlas en Cuba. No veo por qué razón no se puede poner en Cuba, pero déjame responder también a la frase que dijo el presidente Obama sobre la negación del legado de Mandela y la oportunidad de abrir un espacio para el disenso. Eso también se aplica a la propia política norteamericana, porque la política norteamericana lo que hace en el caso cubano, no es que lo haga en general, es no comportarse con la dignidad de una superpotencia democrática. En lugar de promover un espacio para el disenso, se usan una política de cambio de régimen impuesto desde fuera, en el cual se seleccionan opositores favoritos y se busca, más que promover el proceso democrático, un resultado concreto. Planteado en las secciones 205 y 206 de la ley Helms-Burton, por las cuales Washington decide de qué manera Cuba hace una transición a la democracia, de qué manera, qué resultado final va a tener, y por lo cual yo creo que hay que aplicarlo. El gobierno cubano tiene que abrir espacios para disenso y la comunidad internacional, particularmente Estados Unidos, tiene que hacer un esfuerzo para ajustar las políticas a que sean verdaderas políticas promotoras de derechos humanos y no de imposición a la soberanía cubana. Bueno, vamos a hablar, y me encantaría poder expandirnos un poco más en el tema de la soberanía cubana, no necesariamente en este programa. Habló más que yo, pero, así que no, adelante. Me gustaría expandir. No, sin duda alguna, pero vamos a darle a Darcy, que no ha podido hablar todavía. Darcy, un día como hoy podemos responder a las palabras del señor López Levy. Mira, aunque lo que destapó una reacción eufórica fue el estrechón de manos entre Raúl y Obama, lo que es trascendental fue lo que ocurrió semanas antes, que contrario, por ejemplo, a lo que dice el profesor Arturo López Levy, el Obama fue muy claro diciendo que reconoce cambios positivos en el régimen de la isla, que incluso yo no sé de dónde lo sacó, y que la política a adoptar es actualizar lo que es la política mantenida con Cuba, o sea que hay una búsqueda de rebajar las tensiones, de regular las relaciones bilaterales, y todo lo contrario, aún queremos tumbar a Raúl Castro, a pesar de que los tomaron, o sea, hace muy poco también los agarraron el contrabando de armas con Corea del Norte y con todo, y con Alan Gross en prisión aún. En un día como hoy, que quiero ir a mostrarles solamente un segmento de una entrevista que le dio Elian, ¿se acuerdan de Elian González? A una televisora en Ecuador. ¿Por qué en un día como hoy, el Día de los Derechos Humanos, Calvo, usted que vive en Cuba, reitero nuevamente, ¿por qué detienen a una Berta Soler, alguien que tiene ya un relieve internacional? ¿No hay un costo político importante para el gobierno de Raúl en detenerla en un día como hoy? Porque el gobierno cubano está dispuesto, en las circunstancias que se encuentran, las condiciones que está, a pagar el precio que sea por plantear y afianzar el terror en la población, y por tratar de detener el continuo y creciente disenso y rechazo que hay en la sociedad. Ya el gobierno cubano sabe que con nosotros ese diseño no camina y no tiene ningún resultado. Eso es pleno, claro, terrorismo de Estado contra los ciudadanos. Déjame solamente mostrar entonces una entrevista que le dio Elian González a CNN, una entrevista exclusiva que quiero mostrar un fragmento. Adelante, señor director. No he tenido grandes secuelas, gracias a todos, no me ha afectado psicológicamente, pero ha sido duro para mi familia, porque fueron momentos difíciles, pero a pesar de todo estoy en Cuba y es algo que es genial. El mensaje que queda para mí es que, al igual que ella, muchos otros han muerto en ese intento de llegar a suelo norteamericano, pero que es por culpa de ese propio gobierno norteamericano, que lo que hace es que con un injusto bloqueo provoca una situación interna crítica. Tenemos más fragmentos de la entrevista con Elian el día de mañana. Ahora tenemos que solamente mostrar estos dos twitters, que uno de ellos lo envió Giovanni Sánchez desde Cuba y este también lo hizo Iván Hernández Carrillo, uno de los otros disidentes. Cuba me acaba de llamar Ángel Moya, que han sido detenidos Berta Soler, Lázaro y el propio Moya. Vamos a ver qué es lo que dice Giovanni, que también creo que lo tenemos en cámara, el próximo Twitter. Giovanni dice: actividades de la UNPACU hicieron demostración por el Día de los Derechos Humanos en las calles de Palmarito del auto.
Entonces, aquí son 2 mensajes a la comunidad internacional de lo que está pasando dentro de Cuba. Tengo 30 segundos. El señor López Levy, me encanta poder conversar con usted. Me gustaría invitarlo aquí al programa para poder dedicarle todo el tiempo que usted se amerita. Terminamos con Carlos Alberto Montaner. Carlos Alberto, vamos a ver si podemos, y ahora retomamos con usted, Carlos Alberto, antes de irme, en 30 segundos, ¿qué se puede entonces esperar de este encuentro? ¿Podemos ver algún tipo de avance entre las relaciones entre ambos países después de lo que ocurrió en Sudáfrica? Yo creo que mientras el gobierno cubano no se siente a discutir y a conversar con la oposición democrática, no se puede esperar nada. Además, hay un precedente muy interesante. El embargo internacional contra el gobierno del apartheid lo que hizo que finalmente se dieran y se sentaran a conversar. De manera que la legitimidad que tiene medidas de ese tipo de restricciones del comercio se demostró precisamente en el caso de Sudáfrica. Y me parece que el presidente Obama no va a variar esa política de ninguna manera. Gracias, Carlos Alberto. Gracias a todos. A usted también, López Levy. Continuamos con esta noticia el día de mañana. Ya regreso.